En la sala de parto gritó desesperada, «Sáquenlo de aquí». Pero cuando escuchó al millonario susurrar, «Nunca dejé de amarte», su mundo cambió para siempre. Suscríbete ahora y dinos en los comentarios desde dónde nos ves. El aire acondicionado del Hospital General Dr. Gea González zumbaba con fuerza en esa calurosa tarde de agosto en Ciudad de México. Isabela Herrera se secó el sudor de la frente mientras caminaba por el pasillo de maternidad. Su uniforme azul marino ya mostraba las manchas del día agotador. A los 28 años había visto nacer cientos de bebés, pero hoy se sentía diferente. Hoy, después de 9 largos meses, era su turno. Las contracciones habían comenzado esa mañana temprano, suaves al principio, como olas que apenas tocaban la orilla. Ahora, cada una era como un tsunami que la atravesaba completamente. Se detuvo junto a la ventana del tercer piso, observando el tráfico caótico de la avenida Insurgentes. Los camiones del metro elevado pasaban como serpientes metálicas, llevando a miles de personas a sus destinos, ajenas al momento que estaba a punto de cambiar su vida para siempre. «Isabela, ¿qué haces aquí? Deberías estar en casa descansando», le gritó la doctora Carmen Vázquez desde el otro extremo del pasillo. Carmen había sido su supervisora durante los últimos 5 años y la conocía mejor que nadie en el hospital. «Las contracciones están muy seguidas», murmuró Isabela, aferrándose al marco de la ventana, mientras otra ola de dolor la atravesaba. Creo que ya es hora». Carmen corrió hacia ella, su bata blanca ondeando detrás como una capa. «¿Por qué no me dijiste nada antes? Vamos ahora mismo a prepararte una habitación». Mientras caminaban lentamente hacia la sala de trabajo de parto, Isabela no podía dejar de pensar en él, Alejandro Mendoza, el hombre que había desaparecido de su vida como si nunca hubiera existido, dejando solo el eco de sus promesas, susurradas en madrugadas, que ahora parecían un sueño. Durante estos meses, había ensayado 1000 veces lo que le diría si algún día se lo encontraba. Algunas veces eran reproches llenos de rabia, otras veces eran preguntas desesperadas buscando explicaciones, pero nunca imaginó que sería hoy, en este momento tan vulnerable, cuando el destino decidiría ponerlo frente a ella nuevamente. El sonido de tacones resonando en el pasillo hizo que ambas mujeres voltearan. La directora administrativa del hospital, la señora Rodríguez, caminaba apresuradamente hacia ellas, acompañada de un hombre alto, vestido con un traje gris oscuro. Desde la distancia, Isabela no podía distinguir su rostro, pero algo en su caminar, en la forma en que movía los hombros, le resultaba dolorosamente familiar. «Doctor Vázquez», gritó la señora Rodríguez, «quiero presentarle a nuestro nuevo director médico, el doctor Alejandro Mendoza. Acaba de llegar de Houston y...». Las palabras se perdieron en el aire. Isabela sintió como si el mundo se hubiera detenido completamente. Sus piernas temblaron, no por las contracciones, sino por la conmoción de ver esos ojos verdes que había amado y odiado en igual medida durante los últimos 9 meses. Alejandro la miró con la misma sorpresa, su rostro pálido como si hubiera visto un fantasma. «Isabela», susurró él, y su voz sonaba exactamente igual que en sus recuerdos. Otra contracción, más fuerte que las anteriores, la dobló por la mitad. El dolor físico se mezcló con el emocional, creando una tormenta perfecta en su interior. Cuando levantó la vista, él se había acercado instintivamente, sus manos extendidas como si quisiera ayudarla. «¡No!», gritó Isabela, su voz resonando por todo el pasillo. «No te acerques a mí». La habitación de maternidad número 304 se había convertido en un campo de batalla emocional. Isabela yacía en la cama del hospital, conectada a monitores que marcaban el ritmo acelerado del corazón de su bebé, mientras las contracciones se intensificaban cada 3 minutos. La doctora Carmen había insistido en que se recostara inmediatamente después del encuentro en el pasillo, preocupada por el estado de shock en que había quedado su paciente y amiga. «Respiraciones profundas, Isabela. Tu bebé necesita que te calmes», murmuró Carmen mientras revisaba los monitores. Pero sabía que los consejos médicos no bastarían para sanar una herida emocional que había estado supurando durante 9 meses. El sonido de la puerta abriéndose hizo que Isabela abriera los ojos. Esperaba ver a otra enfermera, o tal vez a la trabajadora social, pero en lugar de eso,
La silueta de Alejandro se recortaba contra la luz del pasillo. Llevaba puesta una bata médica sobre su traje y en sus manos sostenía una carpeta con documentos del hospital. «¿Qué haces aquí?», le preguntó Isabela entre dientes apretados, otra contracción atravesándola como un rayo. «Isabela, yo necesito explicarte», comenzó Alejandro, pero ella lo interrumpió con un grito que salió desde lo más profundo de su ser. «No, sáquenlo de aquí, no quiero verlo. 9 meses sin una llamada, sin un mensaje, sin una explicación». Las lágrimas corrían por sus mejillas, mezclándose con el sudor del dolor. «No tienes derecho a estar aquí». Carmen se interpuso entre ambos, sus manos firmes sobre los hombros de Alejandro. «Doctor Mendoza, creo que sería mejor que...» «Por favor», la voz de Alejandro temblaba. «Solo déjenme explicar. Hay cosas que ella no sabe, cosas que...» «Sáquenlo de aquí», gritó Isabela con tal fuerza que su voz se quebró. El monitor del bebé comenzó a pitar más rápidamente, indicando estrés fetal. La doctora Carmen tomó a Alejandro del brazo con firmeza. «Doctor, está alterando a mi paciente. Necesito que se retire inmediatamente». Pero Alejandro no se movió. En lugar de eso, se acercó lentamente a la cama, ignorando las protestas de Carmen y los gritos de Isabela. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, se inclinó hacia el oído de Isabela y susurró con una voz tan baja que solo ella pudo escuchar. «Nunca dejé de amarte». Las palabras cayeron sobre Isabela como lluvia sobre tierra seca. Por un momento, el dolor físico se detuvo. El tiempo se suspendió, y solo existían esas 5 palabras que habían estado esperando escuchar durante todos estos meses de silencio. Sus ojos se encontraron con los de él, y por primera vez en mucho tiempo, vio algo más que la máscara del empresario exitoso. Vio al hombre que había conocido esa noche de marzo, vulnerable y real. «Entonces, ¿por qué?», murmuró ella, su voz apenas audible. Alejandro abrió la boca para responder, pero otra contracción, más intensa que todas las anteriores, hizo que Isabela se arqueara en la cama. Los monitores comenzaron a sonar alarmas, y Carmen inmediatamente presionó el botón de emergencia. «Necesito al doctor Herrera aquí ahora, y todos fuera de mi sala de partos», gritó Carmen mientras se colocaba los guantes quirúrgicos. Alejandro retrocedió, pero sus ojos nunca se apartaron de Isabela. «Estaré aquí», le dijo. «Cuando todo esto termine, estaré aquí. Te lo prometo». Mientras las enfermeras corrían hacia la habitación y el caos médico se apoderaba del lugar, Isabela cerró los ojos y se aferró a esas palabras. Por primera vez en 9 meses, sintió algo más que dolor y resentimiento. Sintió una pequeña chispa de esperanza, tan frágil como los primeros rayos del amanecer, pero lo suficientemente fuerte como para mantenerse brillando incluso en medio de la tormenta. El bebé quería nacer, y con él tal vez la posibilidad de un nuevo comienzo. 3 horas después, los gritos de dolor de Isabela habían dado paso al llanto vigoroso de un recién nacido. En la habitación 304, ahora más silenciosa, la nueva madre sostenía contra su pecho a un pequeño bebé de cabello oscuro y mejillas sonrosadas. Santiago Herrera había llegado al mundo pesando 3,5 kilos, con los pulmones fuertes de su madre, y según notó inmediatamente Isabela, los mismos ojos verdes de su padre. «Es hermoso», susurró la doctora Carmen mientras terminaba de limpiar al bebé. 10 dedos en las manos, 10 en los pies, y mira esos ojos, definitivamente sabe de dónde viene. Isabela sonrió por primera vez en horas, tal vez en meses. El cansancio la invadía como una manta cálida, pero la adrenalina de conocer a su hijo la mantenía alerta. Santiago bostezó y cerró los ojitos, acurrucándose instintivamente contra el calor de su madre. «¿Ya pensaste en lo que vas a hacer?», preguntó Carmen suavemente mientras organizaba los instrumentos médicos. Ambas sabían que no se refería solo a los cuidados del bebé. Antes de que Isabela pudiera responder, un golpe suave en la puerta las interrumpió. Carmen fue a abrir y encontró a Alejandro de pie en el pasillo, aún vestido con la bata médica, pero con ojeras profundas que mostraban que no había descansado nada durante esas 3 horas. «¿Cómo están?», preguntó con voz ronca. Carmen miró hacia Isabela, esperando su aprobación. Después de un momento de silencio, Isabela asintió levemente.
Ambos están bien, respondió Carmen. El bebé es sano y fuerte. Pesó 3,5 kilos. Los ojos de Alejandro se llenaron de lágrimas que intentó contener. ¿Puedo verlo? Isabela lo miró durante largos segundos. El hombre que tenía frente a ella parecía diferente al que había conocido 9 meses atrás. Las líneas alrededor de sus ojos eran más profundas. Tenía algunas canas que antes no estaban ahí, y algo en su postura hablaba de un cansancio que iba más allá de las horas sin dormir. «Puedes entrar», dijo finalmente, «pero quiero respuestas, todas». Alejandro entró lentamente, como si temiera que cualquier movimiento brusco fuera a quebrar la frágil tregua que acababa de establecerse. Cuando vio al bebé en brazos de Isabela, se detuvo completamente, su respiración entrecortada. «Dios mío», murmuró, es perfecto. «Se llama Santiago», dijo Isabela, su voz más suave de lo que había sido en todo el día. «Santiago Herrera». Alejandro se acercó a la silla junto a la cama y se sentó lentamente. ¿Puedo tocarlo?» Isabela dudó un momento, pero luego movió ligeramente al bebé hacia él. Alejandro extendió un dedo tembloroso y rozó suavemente la mejilla de Santiago. El bebé se movió ligeramente ante el contacto, sus pequeños labios formando algo parecido a una sonrisa. «Tiene tus ojos», susurró Isabela. «Y tu nariz», respondió Alejandro, sin poder quitar la vista del bebé. «Y esas manos. Mira el tamaño de esas manos». Por unos minutos el hospital, el pasado y todo el dolor quedaron suspendidos en el aire. Solo existían ellos tres en esa pequeña habitación, unidos por el milagro que descansaba entre los brazos de Isabela. Pero la realidad no tardó en regresar. «Ahora explícame», dijo Isabela, su voz recuperando algo de la firmeza anterior. «Explícame por qué desapareciste. ¿Por qué no respondiste mis llamadas? ¿Por qué me dejaste creer que no significaba nada para ti?» «Satis Camme Santa». Alejandro se pasó las manos por el cabello, un gesto que Isabela recordaba de aquella noche que habían pasado juntos. Era lo que hacía cuando estaba nervioso o cuando tenía que tomar una decisión difícil. «¿Recuerdas esa mañana cuando te fuiste temprano de mi departamento?» Comenzó, su voz apenas audible. «Dijiste que tenías turno en el hospital y yo me quedé dormido después de que te fueras». Isabela asintió, recordando cómo había dejado una nota sobre la mesa de noche y le había dado un beso en la frente antes de salir. 2 horas después, llegó mi hermano Roberto con una noticia que cambió todo. Alejandro cerró los ojos como si el recuerdo fuera físicamente doloroso. Mi padre había sufrido un infarto masivo en Houston. Los médicos dijeron que tenía horas, tal vez días. Isabela sintió como algo se movía en su pecho. Durante estos meses, había imaginado miles de razones para su desaparición. Otra mujer, arrepentimiento, miedo al compromiso. Nunca había considerado una emergencia familiar. «Tomé el primer vuelo a Houston», continuó Alejandro. «Ni siquiera pude pasar por mi casa a recoger cosas. Roberto me llevó directo al aeropuerto. Cuando llegué al hospital, mi padre ya estaba en coma». Santiago se movió inquieto en los brazos de Isabela, como si pudiera sentir la tensión en la habitación. Ella lo meció suavemente mientras procesaba las palabras de Alejandro. «Pero tu teléfono, te llamé durante semanas. Nunca contestaste. Se me quedó en el departamento», dijo Alejandro, su voz quebrándose ligeramente. «En la prisa por salir, lo olvidé en la mesa de noche, justo al lado de tu nota. Roberto me compró uno nuevo en Houston, pero para entonces ya era demasiado tarde para explicarte. No tenía tu número memorizado, y cuando finalmente pude regresar a Ciudad de México para buscarte». «¿Cuándo regresaste?», preguntó Isabela, aunque algo en su interior ya intuía la respuesta. «Hace 3 semanas», suspiró Alejandro. «Mi padre murió en enero, después de 5 meses en coma. Tuve que quedarme para manejar sus negocios, cerrar la empresa que tenía allá, vender propiedades. Cuando finalmente regresé y fui a buscarte a tu departamento, los vecinos me dijeron que te habías mudado. Fui al hospital donde trabajabas antes, pero me dijeron que habías pedido cambio a otro lugar». Isabela recordó esa época. Había sido cuando descubrió que estaba embarazada y decidió mudarse a un departamento más grande, más cerca del Hospital General.
También había pedido el cambio de trabajo porque no soportaba estar en el mismo lugar donde había conocido a Alejandro durante una consulta médica de rutina. Contraté a un investigador privado para encontrarte, continuó Alejandro. Tardó 2 semanas en ubicarte. Cuando me dijo que trabajabas aquí, solicité inmediatamente la transferencia como director médico. Iba a venir a buscarte, a explicarte todo, pero nunca imaginé que me recibirías en trabajo de parto. El silencio llenó la habitación. Isabela podía escuchar el zumbido del aire acondicionado, los pitidos lejanos de los monitores en otras habitaciones y los latidos de su propio corazón que parecían resonar en sus oídos. «¿Por qué no me buscaste antes?», preguntó finalmente. 5 meses después de la muerte de tu padre aún quedaban 4 meses. Podrías haber venido, podrías haber... Tenía miedo, la interrumpió Alejandro, y esta confesión pareció costarle más que todo lo anterior. Tenía miedo de que me odiaras. Tenía miedo de que hubieras seguido adelante, de que hubiera alguien más. Tenía miedo de que esa noche hubiera significado para ti lo mismo que significó para mí, pero que el tiempo lo hubiera borrado todo. Isabela miró hacia abajo, donde Santiago dormía pacíficamente, ajeno al mundo complicado de los adultos que lo rodeaban. Sus pequeños dedos se cerraban y abrían como si estuviera soñando. «¿Y qué significó para ti esa noche?», preguntó en voz tan baja que Alejandro tuvo que inclinarse para escucharla. «Todo», respondió él sin hesitar. «Significó todo». 1 semana después del nacimiento de Santiago, Isabela había vuelto a su departamento en la colonia Roma Norte. Era un espacio pequeño, pero acogedor en un edificio de los años 50, con techos altos y ventanas grandes que dejaban entrar la luz dorada de las tardes capitalinas. Había decorado la habitación del bebé con colores suaves, amarillos y verdes, que había elegido antes de saber el sexo, cuando aún esperaba enfrentar la maternidad completamente sola. Ahora, mientras Santiago dormía en su cuna nueva, Isabela se debatía entre la confusión y una esperanza cautelosa que había comenzado a crecer en su corazón. Los últimos días en el hospital habían sido una montaña rusa emocional. Alejandro había aparecido cada mañana y cada tarde, siempre con alguna excusa médica válida, pero ambos sabían que sus verdaderas razones iban mucho más allá de su nuevo puesto como director. El timbre del departamento la sacó de sus pensamientos. A través del intercomunicador, la voz familiar la hizo suspirar profundamente. «Isabela, soy yo. ¿Puedo subir?». Se miró en el espejo del recibidor. Llevaba una pijama de maternidad y el cabello recogido en una coleta descuidada. Las ojeras bajo sus ojos mostraban las noches interrumpidas de una madre primeriza, pero había algo diferente en su mirada. Ya no era la desesperanza de los últimos meses de embarazo, sino una mezcla de cansancio y determinación. «Sube», respondió finalmente. Minutos después, Alejandro tocaba suavemente a su puerta. Cuando abrió, lo encontró vestido de manera casual, jeans oscuros y una camisa blanca de algodón, muy diferente a los trajes que había usado durante la semana en el hospital. En sus manos llevaba una bolsa de papel café y una caja blanca que olía deliciosamente a panadería. «Traje desayuno», dijo con una sonrisa tímida. «Conchas de la panadería Rosetta, café de olla de un lugar que encontré cerca de aquí y...». Abrió la bolsa para mostrar el contenido. «Jugo de naranja recién exprimido. Recordé que dijiste que era lo único que te calmaba las náuseas durante el embarazo». Isabela sintió algo moverse en su pecho. Durante todas esas mañanas que había pasado sintiéndose mal, había fantaseado con que alguien le trajera exactamente esas cosas. El hecho de que él lo recordara la tocó más de lo que quería admitir. «Pasa», dijo, haciéndose a un lado. «Pero Santiago acaba de dormirse, así que tenemos que hablar en voz baja». Alejandro entró y miró alrededor del departamento con curiosidad y respeto. Las paredes estaban decoradas con fotografías de Isabela con su familia, algunos diplomas de enfermería y plantas que colgaban cerca de las ventanas. Era un hogar cálido, muy diferente al departamento minimalista y moderno donde se habían conocido. «Es hermoso», comentó sinceramente. «Se siente como un verdadero hogar». Fueron a la pequeña cocina, donde Isabela preparó café mientras Alejandro acomodaba el desayuno en platos. Había algo extrañamente doméstico en la escena, como si hubieran estado haciendo esto durante años,
en lugar de estar navegando por las aguas turbulentas de un reencuentro lleno de heridas sin sanar. ¿Cómo te has sentido?, preguntó Alejandro mientras se sentaban en la pequeña mesa junto a la ventana. Desde ahí podían ver la cuna de Santiago en la sala de estar. Cansada, admitió Isabela, probando una concha que sabía exactamente cómo recordaba que le gustaban. Asustada, confundida, feliz por momentos, abrumada en otros. ¿Y conmigo? ¿Cómo te sientes conmigo? La pregunta directa la tomó por sorpresa. Isabela masticó lentamente mientras pensaba en su respuesta. No lo sé, dijo finalmente. Parte de mí quiere odiarte por haberme dejado pasar por todo esto sola. Parte de mí entiende que tuviste razones. Y hay una parte... Se detuvo mirando hacia la cuna donde Santiago dormía tranquilamente. Hay una parte que nunca dejó de esperarte. Alejandro dejó su taza de café sobre la mesa con cuidado. Isabela, sé que no tengo derecho a pedir nada. Sé que estos meses han sido terribles para ti, y que llegar así de repente, cuando estabas dando a luz, fue terrible. Pero quiero intentarlo. Quiero ser parte de la vida de Santiago, y si me lo permites, quiero intentar recuperar lo que perdimos. No es tan simple, respondió Isabela, aunque su voz no tenía la dureza de días anteriores. No es solo que hayas estado ausente durante el embarazo, es que durante todos esos meses pensé que había sido solo una aventura de una noche para ti. Pensé que me había enamorado sola, que había malinterpretado todo. Nunca fue solo una aventura, dijo Alejandro con intensidad. Esa noche cambió mi vida, Isabela. Los meses que siguieron, incluso con todo el dolor de perder a mi padre, no pasaba un día sin pensar en ti. Un llanto suave desde la sala los interrumpió. Santiago había despertado y reclamaba atención. Isabela se levantó inmediatamente, pero Alejandro la detuvo con suavidad. ¿Puedo intentar calmarlo?, preguntó. Isabela dudó un momento, pero luego asintió. Juntos se acercaron a la cuna, donde Santiago movía sus pequeños puños en el aire, sus ojos verdes abiertos y brillantes. «Hola, pequeño», murmuró Alejandro mientras lo levantaba con cuidado sorprendente para alguien sin experiencia. «¿Ya despertaste? ¿Tienes hambre?». Para sorpresa de Isabela, Santiago se calmó inmediatamente en los brazos de Alejandro, como si reconociera instintivamente la conexión que los unía. 2 semanas después, una rutina extraña pero cómoda había comenzado a establecerse. Alejandro aparecía cada mañana antes de ir al hospital, ayudaba con Santiago mientras Isabela se duchaba y desayunaba, y regresaba por las tardes para cocinar o simplemente pasar tiempo con su hijo. Nunca se quedaba demasiado tarde y siempre preguntaba antes de hacer cualquier cosa, respetando los límites que Isabela aún necesitaba mantener. Esa tarde de sábado, mientras Alejandro cambiaba el pañal de Santiago con una destreza que había desarrollado sorprendentemente rápido, Isabela lo observaba desde el sillón de la sala. Había algo hipnótico en ver a este hombre que había conocido como un empresario exitoso y algo distante, ahora completamente absorto en hacer reír a un bebé de 2 semanas. «¿Dónde aprendiste a hacer eso?», preguntó Isabela, refiriéndose a la facilidad con que manejaba al bebé. «YouTube», admitió Alejandro con una sonrisa tímida. «He visto como 50 videos sobre cuidado de recién nacidos en las últimas 2 semanas. También compré 4 libros sobre paternidad». Isabela no pudo evitar sonreír. «¿En serio?». «En serio. Y llamé a mi hermana Patricia en Guadalajara para que me diera consejos. Ella tiene 3 hijos y me dijo que era hora de que me convirtiera en un tío útil, no solo en el que manda regalos caros en Navidad». Era la primera vez que Isabela escuchaba a Alejandro hablar de su familia de manera tan casual y cálida. Durante su breve tiempo juntos antes, él había mencionado muy poco sobre sus hermanos o su vida personal. «Cuéntame de tu familia», dijo Isabela, acomodándose mejor en el sillón. «En todos estos meses nunca supe mucho sobre ellos». Alejandro terminó de cambiar a Santiago y lo cargó contra su pecho, donde el bebé se acurrucó inmediatamente. «Somos 4 hermanos. Roberto es el mayor, es abogado y vive en Houston. Patricia es maestra de primaria en Guadalajara, casada con un chef que hace los mejores tacos de carnitas del mundo. Y está Miguel, el más pequeño, que estudia medicina veterinaria en Mérida. ¿Y tus padres?». El rostro de Alejandro se entristeció ligeramente. «Mi madre murió cuando yo tenía 15 años. Cáncer de mama. Mi padre... bueno,
Ya sabes lo que pasó con él. Construyó un imperio de restaurantes, pero nunca se recuperó realmente de perder a mi mamá. Creo que por eso se enfocó tanto en el trabajo. Isabela sintió una punzada de compasión. Debió ser muy difícil perderlos a ambos. La muerte de mi padre fue especialmente dura, porque nos habíamos distanciado los últimos años. Él quería que me hiciera cargo de los restaurantes, pero yo quería estudiar medicina. Discutimos mucho sobre eso. Cuando finalmente decidí comprometerme y estudiar administración de empresas con especialización en el sector salud, él ya estaba enfermo, aunque ninguno lo sabíamos. Santiago había comenzado a quedarse dormido contra el pecho de Alejandro, sus pequeños puños relajándose gradualmente. ¿Te arrepientes?, preguntó Isabela. De haber estudiado administración en lugar de medicina. Antes sí, admitió Alejandro. Pero ahora, trabajando en el hospital, siento que encontré una manera de combinar ambas cosas. Puedo ayudar desde el lado administrativo a que lugares como este funcionen mejor, a que más personas tengan acceso a atención médica de calidad. Isabela lo miró con nueva comprensión. Por eso aceptaste el puesto de director médico. No solo era para encontrarme. No solo, confirmó Alejandro, aunque esa era la razón principal, pero también porque he aprendido que el dinero por sí solo no llena los vacíos. Mi padre tenía millones, pero murió sintiéndose solo. Yo no quiero eso para mí. No quiero que Santiago crezca pensando que su padre valora más el éxito financiero que estar presente. Las palabras flotaron en el aire entre ellos, cargadas de promesas implícitas y esperanzas cuidadosas. Isabela sintió cómo uno de los muros que había construido alrededor de su corazón comenzaba a agrietarse. «Alejandro», dijo suavemente, «necesito que entiendas algo. Si vamos a intentar esto, si vamos a ser una familia, no puede haber más desapariciones, no puede haber más secretos. Santiago necesita estabilidad y yo necesito saber que puedo confiar en ti». Alejandro levantó la vista del bebé dormido y la miró directamente a los ojos. «Te prometo que nunca más me voy a ir sin explicaciones. Te prometo que voy a luchar por esto todos los días. Y te prometo que voy a pasar el resto de mi vida demostrándote que vale la pena darme una segunda oportunidad». Por primera vez en casi un año, Isabela sintió que tal vez, solo tal vez, el amor podía ser más fuerte que el miedo. Un mes después, la vida había tomado un ritmo que Isabela nunca había imaginado posible. Alejandro había demostrado ser un padre natural, levantándose en las madrugadas para ayudar con las tomas nocturnas de Santiago, cambiando pañales sin quejarse, y cantando canciones de cuna con una voz sorprendentemente melodiosa que hacía que el bebé se durmiera inmediatamente. Sin embargo, esa tarde de octubre, mientras Isabela preparaba la cena en su pequeña cocina, una conversación telefónica de Alejandro la hizo detenerse y prestar atención. «Roberto, ya te dije que no voy a volver a Houston», decía Alejandro desde la sala, su voz tensa. «Sí, entiendo que la empresa necesita supervisión directa, pero contraté al mejor administrador que pudimos encontrar por una razón». Isabela bajó el fuego de la estufa y se asomó discretamente. Alejandro caminaba de un lado a otro mientras hablaba, una mano sosteniendo el teléfono y la otra pasándosela por el cabello en ese gesto nervioso que ahora conocía tan bien. «No es tan simple. Tengo responsabilidades aquí. Tengo un hijo, Roberto. Un hijo». Su voz se quebró ligeramente en las últimas palabras. «¿Qué parte de eso no entiendes?». Isabela sintió cómo su estómago se contraía. Durante estas semanas de felicidad doméstica, había olvidado convenientemente que Alejandro tenía una vida completa en otra ciudad, obligaciones financieras y familiares que iban mucho más allá de su pequeño departamento en la Roma Norte. «Mira», continuó Alejandro, «dame 2 semanas más. Voy a hablar con Isabela y vamos a encontrar una solución. Tal vez ella y Santiago pueden venir conmigo a Houston por un tiempo, o tal vez podemos manejar todo de manera remota por unos meses más». El corazón de Isabela se detuvo. Houston. Dejar su trabajo, su vida, su familia en Ciudad de México para seguir a un hombre con quien apenas estaba reconstruyendo una relación. La idea la aterrorizó. Alejandro terminó la llamada con un suspiro profundo y se dirigió hacia la cocina. Cuando vio la expresión en el rostro de Isabela, supo inmediatamente que había escuchado la conversación. «Isabela, ¿puedo explicarte?» «Houston»,
preguntó ella, su voz apenas un susurro. ¿Quieres que nos mudemos a Houston? No es lo que piensas, dijo Alejandro rápidamente, acercándose a ella. Es solo que la empresa de mi padre está pasando por algunos problemas. El administrador que contraté ha estado tomando decisiones cuestionables y los restaurantes están perdiendo dinero. Roberto piensa que necesito estar ahí personalmente para supervisar las operaciones. ¿Y qué piensas tú?, preguntó Isabela, cruzando los brazos sobre el pecho. Pienso que mi lugar está aquí, contigo y con Santiago. Pero también entiendo que tengo obligaciones financieras con mis hermanos. La empresa no es solo mía, y si quiebra, Patricia y Miguel también se ven afectados. Isabela se apoyó contra el refrigerador, sintiendo cómo el peso de la realidad caía sobre ella como una avalancha. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Isabela, no quiero saberlo. Si vamos a estar juntos, si vamos a ser una pareja de verdad, necesito saber exactamente en qué me estoy metiendo. Alejandro suspiró y se pasó las manos por la cara. La empresa vale aproximadamente $20 millones. Los restaurantes generan alrededor de 3 millones anuales en ganancias netas. Pero en los últimos 6 meses hemos perdido casi 1 millón debido a malas decisiones administrativas. Isabela sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Eran cifras que no podía ni siquiera procesar completamente. Su salario anual como enfermera era menos de lo que esa empresa perdía en un mes. ¿Y qué significa eso para nosotros?, preguntó, aunque temía la respuesta. Significa que necesito encontrar una solución rápida. Roberto sugiere que venda mi parte del negocio hospitalario aquí y me concentre completamente en Houston. Patricia piensa que debería vender los restaurantes y quedarme en México. Miguel, que siempre ha sido el más pragmático, dice que debería hacer lo que me haga más feliz, sin importar el dinero. ¿Y qué te haría más feliz?, preguntó Isabela, aunque su voz temblaba ligeramente. Alejandro se acercó a ella y tomó sus manos entre las suyas. Estar contigo y con Santiago. Construir una vida aquí. Pero Isabela, no puedo ignorar mis responsabilidades con mi familia. No puedo dejar que mis hermanos pierdan su herencia por mi felicidad personal. El llanto de Santiago desde la habitación interrumpió la conversación tensa. Isabela se soltó de las manos de Alejandro y fue a atender al bebé, necesitando unos minutos para procesar lo que acababa de escuchar. Cuando regresó con Santiago en brazos, Alejandro estaba sentado en la mesa de la cocina, la cabeza entre las manos. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Isabela suavemente. Roberto quiere una respuesta en 2 semanas, respondió sin levantar la vista. Y el administrador en Houston está presionando para tomar decisiones importantes que no puedo aprobar desde la distancia. Isabela miró a Santiago, que la observaba con esos ojos verdes tan parecidos a los de su padre, y sintió cómo su mundo cuidadosamente reconstruido comenzaba a tambalearse nuevamente. Chicas, la semana siguiente fue la más tensa que habían vivido desde el reencuentro. Alejandro continuaba viniendo cada día, pero había una tensión palpable en el aire. Ambos sabían que se acercaba una decisión que podría cambiar todo, y ninguno quería ser el primero en mencionar el elefante en la habitación. Isabela había comenzado a hacer listas mentales obsesivas, pros y contras de mudarse a Houston, posibilidades de mantener una relación a distancia, implicaciones para la carrera de ambos. Cada lista terminaba sin una respuesta clara, solo con más preguntas que no sabía cómo resolver. El jueves por la tarde, mientras Alejandro jugaba con Santiago en el suelo de la sala, Isabela recibió una llamada que cambió su perspectiva completamente. «Isabela, soy la doctora Carmen. ¿Tienes un minuto para hablar?» «Claro, dime. Acaba de surgir una oportunidad increíble. ¿Recuerdas el programa de intercambio médico con hospitales estadounidenses que mencioné hace algunos meses? Bueno, se abrió una posición para una enfermera especialista en maternidad en Houston. Es un puesto de 1 año, con posibilidad de extensión, y el salario es 3 veces lo que ganarías aquí». Isabela sintió como si el universo estuviera jugando con ella. ¿Houston? Sí, en el Methodist Hospital. Es uno de los mejores del país en atención materno-infantil. Envié tu expediente hace meses, sin esperar mucho, pero aparentemente quedaron muy impresionados con tu experiencia y tus calificaciones. ¿Te interesaría? Isabela miró hacia Alejandro,
que había detenido su juego con Santiago y la observaba con curiosidad. ¿Cuándo necesitan una respuesta? La próxima semana. Sé que es muy rápido, pero el puesto comienza en un mes. Isabela, esta es una oportunidad que podría cambiar tu carrera para siempre. Cuando terminó la llamada, Isabela se quedó inmóvil en la cocina, el teléfono aún en su mano. El destino parecía estar empujándola hacia Houston, pero no sabía si eso era una bendición o una prueba. ¿Todo bien?, preguntó Alejandro, acercándose con Santiago en brazos. Carmen me ofreció un trabajo en Houston, dijo Isabela directamente, en el Methodist Hospital, un programa de intercambio por un año. Los ojos de Alejandro se iluminaron inmediatamente. ¿En serio? Isabela, eso sería perfecto. Podríamos estar juntos. Tú tendrías una oportunidad increíble de crecimiento profesional y yo podría manejar los problemas de la empresa. ¿Perfecto para quién?, preguntó Isabela sintiendo una chispa de irritación. ¿Para ti, que tendrías a tu familia conveniente cerca mientras manejas tus negocios? No todo se trata de lo que te convenga a ti, Alejandro. El comentario salió más duro de lo que había pretendido, pero meses de incertidumbre, y ahora esta presión adicional estaban empezando a afectarla. No quise decir eso, respondió Alejandro, claramente herido. Pensé que sería bueno para nosotros, para nuestra familia. Nuestra familia. Isabela se rió amargamente. Alejandro, llevamos apenas 6 semanas intentando reconstruir una relación. Santiago tiene un mes de nacido. No somos una familia establecida que puede tomar decisiones de mudanza internacional como si fuera algo simple. Entonces, ¿qué sugieres?, preguntó Alejandro, su voz subiendo ligeramente de tono. ¿Que permita que la empresa de mi padre quiebre? ¿Que deje a mis hermanos sin herencia? ¿Que ignore todas mis responsabilidades? Sugiero que no me presiones para que tome decisiones que van a cambiar toda mi vida, solo porque te convienen a ti, respondió Isabela. Sugiero que entiendas que tengo mi propia carrera, mi propia familia aquí, mi propia vida que no gira alrededor de resolver tus problemas. Santiago comenzó a llorar, como si sintiera la tensión creciente entre sus padres. Alejandro lo meció automáticamente, pero su mirada hacia Isabela seguía siendo intensa. Isabela, no estoy tratando de presionarte. Solo pensaste que sería fácil, lo interrumpió Isabela. Pensaste que aparecerías en mi vida, explicarías tu ausencia, y yo estaría dispuesta a reorganizar todo mi mundo para encajar en el tuyo. Eso no es justo. ¿Sabes que no es justo? Isabela sintió como todas las emociones reprimidas de los últimos meses comenzaban a salir a la superficie. No es justo que tuviera que pasar por todo el embarazo sola. No es justo que haya tenido que imaginar cómo sería criar a Santiago sin padre. No es justo que ahora, cuando apenas estoy empezando a confiar en ti de nuevo, me pidas que deje mi vida aquí para seguirte a otro país. El silencio que siguió fue ensordecedor. Santiago había dejado de llorar y los observaba con esos ojos grandes e inocentes, como si supiera que algo importante estaba sucediendo entre las dos personas más importantes de su pequeño mundo. Tal vez, dijo Alejandro finalmente, su voz muy baja, deberíamos tomarnos un tiempo para pensar, para que ambos decidamos qué es lo que realmente queremos. Isabela sintió como algo se rompía en su pecho. ¿Es eso lo que quieres? ¿Tiempo? No sé qué más hacer, Isabela. Siento que cualquier cosa que proponga está mal. Si me quedo, traiciono a mi familia. Si me voy, te traiciono a ti. Si te pido que vengas conmigo, soy egoísta. Si no te lo pido, estoy siendo distante. Isabela extendió los brazos para tomar a Santiago. Tal vez tengas razón. Tal vez necesitamos tiempo para pensar. Mientras Alejandro se dirigía hacia la puerta, Isabela no pudo evitar preguntarse si estaban repitiendo la misma historia de separación que los había lastimado tanto la primera vez. 5 días pasaron sin una palabra entre ellos. 5 días que se sintieron como 5 meses para Isabela, quien se encontró revisando obsesivamente su teléfono, esperando un mensaje que nunca llegaba. Santiago parecía notar la ausencia de Alejandro, volviéndose más inquieto durante las noches y buscando con la mirada hacia la puerta cada vez que sonaba algún ruido en el pasillo. Isabela había tomado unos días libres en el hospital, oficialmente para cuidar al bebé, pero en realidad porque no podía concentrarse en nada. La oferta de Houston seguía sobre la mesa,
esperando una respuesta que ella no sabía cómo dar. ¿Era una oportunidad profesional increíble o simplemente una manera de huir de una situación que se había vuelto demasiado complicada? El sábado por la mañana, mientras intentaba distraerse limpiando el departamento por tercera vez esa semana, el timbre la sobresaltó. Su corazón se aceleró esperando que fuera Alejandro, pero cuando abrió la puerta, encontró a una mujer elegante de unos 50 años, con cabello castaño perfectamente peinado y vestida con un traje sastre color azul marino. «¿Isabela Herrera?», preguntó la mujer con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. «Sí, ¿en qué puedo ayudarla? Soy Patricia Mendoza, hermana de Alejandro. ¿Podríamos hablar?». Isabela sintió cómo su estómago se contraía. La hermana de Alejandro había venido desde Guadalajara y eso solo podía significar una cosa. La situación era más seria de lo que había imaginado. «Por supuesto, pase», dijo Isabela, haciéndose a un lado. Patricia entró y miró alrededor del departamento con la misma curiosidad respetuosa que había mostrado Alejandro semanas atrás. Cuando su mirada se posó en la cuna donde Santiago dormía, su expresión se suavizó completamente. «Dios mío», murmuró, acercándose lentamente. «Es idéntico a Alejandro cuando era bebé. Los mismos ojos, la misma nariz pequeña». Isabela observó cómo Patricia se inclinaba sobre la cuna con lágrimas en los ojos y sintió una punzada de culpa por haber mantenido a Santiago alejado de su familia paterna durante estas semanas de conflicto. «¿Puedo cargarlo?», preguntó Patricia suavemente. «Claro», respondió Isabela. «Acaba de comer, así que probablemente esté de buen humor». Patricia levantó a Santiago con la experiencia de una madre de 3 hijos, y el bebé la miró con curiosidad antes de regalarle una de sus sonrisas desdentadas. «Hola, pequeño», le susurró Patricia. «Soy tu tía Patricia. Tengo muchas ganas de conocerte». Se sentaron en la sala, Patricia aún sosteniendo a Santiago, quien parecía completamente cómodo en brazos de esta extraña, que olía a perfume suave y hablaba con voz melodiosa. «Alejandro me contó todo», dijo Patricia finalmente. «Sobre ustedes, sobre Santiago, sobre la situación con la empresa». «¿Cómo está él?», preguntó Isabela sin poder contenerse. «Terrible», respondió Patricia honestamente. «No ha dormido en días. Roberto dice que está considerando vender su parte de la empresa para quedarse aquí, pero eso significaría una pérdida financiera enorme para todos nosotros». Isabela sintió cómo la culpa se intensificaba. «Patricia, yo nunca le pedí que eligiera entre su familia y nosotros». «Lo sé», dijo Patricia, meciendo suavemente a Santiago. «Y precisamente por eso vine a hablar contigo. Isabela, mi hermano está enamorado de ti de una manera que nunca había visto antes. En todos estos años, nunca lo había visto tan feliz como estas últimas semanas que pasó contigo y con Santiago. Pero, continuó Patricia, también entiendo tu posición. No es justo que tengas que dejar tu vida aquí por él. No es justo que tengas que seguirlo a Houston solo porque a él le conviene». Isabela la miró con sorpresa. Había esperado que la hermana de Alejandro viniera a convencerla de mudarse, no a validar sus sentimientos. «Entonces, ¿qué sugieres?», preguntó Isabela. «Creo que ambos están viendo esto como una decisión de todo o nada, cuando en realidad podría haber un término medio», dijo Patricia. «¿Sabías que Alejandro está considerando abrir una clínica privada aquí en Ciudad de México? Algo enfocado en atención materno-infantil para comunidades de bajos recursos». Isabela no sabía eso. ¿En serio? Ha estado investigando durante semanas. Su idea es usar parte de las ganancias de la empresa de Houston para financiar el proyecto aquí. Sería una manera de mantener sus obligaciones familiares mientras construye algo nuevo contigo. «¿Por qué no me había dicho nada de eso?». Patricia sonrió por primera vez desde que había llegado. «Porque mi hermano es un idiota que piensa que tiene que resolver todos los problemas solo antes de presentar soluciones. Es un defecto de familia, por desgracia». Santiago había comenzado a quedarse dormido en los brazos de Patricia, sus pequeños puños relajándose gradualmente. «Patricia», dijo Isabela lentamente, «¿qué pasaría si acepto el trabajo en Houston? ¿Solo por un año? ¿Es eso lo que quieres hacer?». Isabela miró a su hijo dormido en brazos de su tía y sintió una claridad que no había experimentado en días. «Creo que sí.
Creo que necesito demostrarme a mí misma que puedo tomar decisiones importantes por mi carrera, no solo en reacción a lo que Alejandro hace o deja de hacer. Patricia asintió comprensivamente. Y creo que Alejandro necesita aprender que una relación real requiere compromiso de ambas partes, no que una persona sacrifique todo por la otra. ¿Crees que un año separados podría ayudarnos?, preguntó Isabela. Creo que un año donde ambos persigan sus metas profesionales, donde mantengan contacto por Santiago, donde se demuestren mutuamente que pueden ser exitosos individualmente, podría hacer que cuando se reúnan sea porque realmente eligen estar juntos, no porque no tienen otras opciones. Isabela sintió como algo se aliviaba en su pecho. Por primera vez en días, el futuro no parecía una serie de decisiones imposibles, sino una oportunidad de crecimiento. Pamastimitas. 3 meses después, Isabela empacaba las últimas cosas en su departamento de la Roma Norte. Santiago, ahora de 4 meses, la observaba desde su cargador, fascinado por el movimiento constante de cajas y maletas. En 2 días estaría en Houston, comenzando una nueva etapa de su vida profesional que la emocionaba y la aterrorizaba en igual medida. La relación con Alejandro había evolucionado durante estos meses, de una manera que ninguno de los dos había anticipado. Después de la conversación con Patricia, habían decidido intentar un enfoque completamente diferente. En lugar de forzar una reconciliación inmediata, se enfocarían en ser copadres exitosos, mientras cada uno perseguía sus metas profesionales. Alejandro había vendido su participación en 2 de los restaurantes de Houston, manteniendo solo la participación mayoritaria en el más exitoso, lo que le había dado la libertad financiera para lanzar su proyecto de la clínica en Ciudad de México. Isabela había aceptado el puesto en Houston, pero con la condición de que regresaría cada 2 meses para que Santiago mantuviera contacto con su padre. El timbre del departamento interrumpió sus pensamientos. Cuando abrió, encontró a Alejandro con una caja de cartón en las manos y una expresión nerviosa en el rostro. «Traje las últimas cosas de Santiago», dijo, refiriéndose a los juguetes y ropa que había comprado durante estos meses. «Y también esto». Le entregó un sobre elegante con su nombre escrito en caligrafía cuidadosa. «¿Qué es?», preguntó Isabela, abriendo el sobre. Dentro había una fotografía de los 3 juntos que Patricia había tomado durante su última visita y una carta escrita a mano. Isabela leyó en silencio. «Isabela, estos 3 meses me han enseñado que amar a alguien significa querer lo mejor para esa persona, incluso si eso significa dejarla ir temporalmente. Verte tomar decisiones valientes por tu carrera me ha hecho admirarte aún más de lo que ya lo hacía. Santiago es afortunado de tener una madre tan fuerte y determinada. No voy a pedirte que cambies de opinión sobre Houston. Voy a pedirte algo diferente, que cuando regreses en un año me des la oportunidad de demostrarte que he usado este tiempo para convertirme en el hombre y el padre que ambos merecen. Te amo, pero más que eso, creo en ti. Ve a conquistar Houston. Siempre tuyo, Alejandro». Isabela sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. Durante estos meses había temido que la distancia física significara distancia emocional, pero esta carta le demostraba exactamente lo contrario. «Alejandro», comenzó, pero él la interrumpió suavemente. «No tienes que decir nada ahora», dijo. «Solo quería que supieras que voy a estar aquí cuando regreses. Santiago y yo estaremos esperándote». Se acercó a la cuna donde Santiago jugaba con un móvil de colores brillantes. «Cuida mucho a tu mamá, pequeño», le susurró. «Y cuando regresen, les voy a enseñar la clínica que estoy construyendo para ustedes». Durante la siguiente hora, ayudó a Isabela a terminar de empacar y cargar las cajas en el taxi que la llevaría al aeropuerto. Cuando llegó el momento de la despedida, ambos sabían que era un «hasta luego», no un «adiós». «¿Vas a estar bien?», preguntó Alejandro, acariciando la mejilla de Santiago una última vez antes de que entraran al taxi. «Vamos a estar perfectos», respondió Isabela, y por primera vez en mucho tiempo realmente lo creía. «Y tú también». Mientras el taxi se alejaba por las calles de Ciudad de México, Isabela miró por la ventana trasera y vio a Alejandro de pie en la acera, las manos en los bolsillos, observándolos partir. No era el final de su historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo
donde ambos tendrían la oportunidad de crecer individualmente, para luego tal vez crecer juntos. Santiago balbuceó algo que sonaba sospechosamente como papá, y Isabela sonrió, sabiendo que aunque la distancia los separaría físicamente, el amor que habían construido los mantendría unidos hasta que fuera el momento correcto para reunirse nuevamente. Un año después, con una experiencia profesional transformadora en su currículum y una seguridad personal que nunca había tenido antes, Isabela regresaría a una ciudad de México donde Alejandro la estaría esperando con una clínica próspera, un corazón que había aprendido a ser paciente y la certeza de que algunas historias de amor valen la pena la espera.